A veces empezar de cero no se siente como un acto valiente, se siente como rendirse, como perder todo lo que eras para volverte alguien que todavía no conoces. Nadie nos enseña cómo despedirnos de nosotros mismos. Nadie nos dice que dolerá, aunque sea para algo mejor. Empezar de cero no siempre es una elección. A veces es un accidente. A veces es la única opción. Y aunque el miedo te susurre que no vas a lograrlo, hay algo dentro que insiste. Algo que dice, inténtalo una vez más. Porque a veces perderse es el único camino para encontrarse de verdad. ¿No? Listo. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es el podcast que tanto ha estado anunciándose en mis redes sociales para mis 3 seguidores y mis 33,000 turcos. Turkish. Mira que tengo historia con eso. Mira, Reciente y chisme bueno. Viene volando uno en camino. No propio, ¿eh? No vayan a pensar, no estamos trayendo, no estamos importando ese producto. no, todavía no. Pero una amiga sí. Ella sabe quién es. Pero bueno, pues yo me presento. Soy Carlos Manuel Soy José Luis. y esto es Nos Tocó Juntos. Bien. ¿Eh? Nos tocó junto un podcast de chismecito, de reflexión, un podcast donde vamos a hablar de lo que me pasa a mí, lo que le pasa a él, lo que le pasa a nuestros amigos, lo que le pasa a ustedes, a sus amigos, al conocido, a quien sea. Y a cualquiera que esté en pareja o solteros también, porque pues hablamos de todo, ¿no? Bueno, Sí, de todo un poco. Ahora sí que chile, mole y pozole, y ¿no? de Así mucho se dice. chisme. Aquí sí, aquí Ajá. sí. Pues bueno, dar un poco de contexto. Tú eres cubano, Sí, es correcto. nacido en Cuba, Azúcar. ¿no? ¿Qué edad tienes? Vas a 30. cumplir Va a 31. cumplir 31. Sí. Y yo voy a cumplir Yo con una 37. inseguridad si cumpliré 31. Increíble, pero cierto. Sí, yo cumpliré 37 el próximo sábado. Ay. Y bueno, pues llevamos casados desde noviembre del 2024 Sí. y conociéndonos y en Comulgación, vida marital desde hace 5 años. Sí. Somos un caso de éxito de Tinder Ujú. y de pandemia. Dos cosas interesantes. Entonces, ahora nos atrevemos a contar nuestra historia, pues desde el humor y desde nuestra propia experiencia de vida. No es un manual a seguir, pero pues se pueden reír con nosotros un ratito. ¿O no? O pueden Cámbiale. reflexionar, o le pueden cambiar, o se pueden quedar. Probablemente sea una buena opción quedarse. ¿Quién sabe? Probablemente. Ay, se apagó esto. A ver. No sé. Ya. El tema de hoy, Es empezar desde cero, es un tema que a nosotros, o para mí en lo personal, quise que fuera como el arranque de este proyecto, porque muchas veces no se habla de, o siempre se ve como el éxito, Ujú. ¿no? Como, como en las redes sociales, ¿no? Pero pocas veces se habla de cuando tienes que empezar para llegar a ese éxito, a lo que tú le llames éxito, a donde tú te sientas exitoso, ¿no? Claro. Entonces, siento que esto es como un buen tema Sí. y me gustaría pues compartir con la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando, pues la experiencia de nuestras vidas, cómo ha sido empezar de cero, si hemos tenido momentos cruciales o cómo ha sido para nosotros Ujú. en lo individual, como pareja, ese punto de decir, uff, estoy empezando desde cero, ¿no? Eh,
tú eres migrante, Sí. tú tienes 5 años viviendo en México, casi 6. Sí, 5, este año van a ser 6. Y para ti, ¿ese momento ha sido tu momento cero o tienes previos otros? O sea, yo creo que hay varios momentos en la vida de que sean empezar desde cero, ¿no? En distintas circunstancias. Vamos a estar hablando de eso, de cómo son distintos empezar desde cero. Para mí, sí, mi gran momento crucial de empezar desde cero fue venir a vivir a México. Sí. Llegar a México, ese fue así de, puff, el crucial. Ok. Y fue, o sea, fue un empezar desde cero en todos los sentidos, porque fue llegar en ceros completamente Ujú. y entonces darle sentido nuevamente a mi vida Ujú. y volverla a armar. Entonces había muchas experiencias, muchas cosas que iban a hacer empezar desde cero. O sea, mi primera vez, por decirlo así, o lo que uno dice, bueno, fue tu primera vez, sí, fueron aquí en México, tuve la oportunidad de tener muchas primeras veces en varias cosas. Que eso es muy importante porque a veces, o sea, se nos va olvidando que hay pocas primeras veces, Sí. ¿no? Y que tengas esa oportunidad de llegar a un lugar y decir, puedo ser quien yo quiera ser, ¿no? Porque a lo mejor en Cuba tú tenías ya una historia, tú ya eras alguien, tú te conocía la gente, te Sí. ubicaban aquí. Y aquí tú llegas prácticamente con pudiendo ser lo que tú quisieras ser, Sí, ¿no? o sea, te reinventas a ti mismo. Obvio, siempre es como intentas encaminar tu vida según lo que tú tenías, ¿no? Claro, Pero sí tienes la bonita oportunidad de decir es un nuevo comienzo. O sea, no es único, evidentemente, de la experiencia de emigrar, pero es una de esas grandes veces donde dices, estoy comenzando completamente desde cero, ¿no? o sea, ¿tú recuerdas la primera vez pues que llegaste a México? O sea, como el momento donde tú dijiste, ya estoy en México. Ya, o sea, no de que tú llegaste y viste el monte, no, 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 de que tú dijiste, ya estoy en México, ya no estoy en otro lado, estoy en México, ya no es mi país, ya no es la vida que yo tenía, ya estoy en otro lugar eh, haciendo otra vida, empezando otra vida. Mm, creo que conscientemente sí me demoré quizás como unos 2 meses en decir, de aquí no hay vuelta atrás, o sea, y es esta nueva vida. Perdón, la torpeza. Está empezando en este medio, esto tiene su chiste, esto Sí. parece sencillo, pero es chistoso, hay que entenderlo. Eh, Sí, o sea, yo como que me demoré como unos 2 meses. Sí, concienticé los hechos que me marcaron, que fue desde pagar el metro, o sea, eso, el Metrobús, que fue lo primero que yo monté, no fue metro, fue Metrobús. Y yo ver que eso se pagaba con una tarjetita y que no era así, fue así de, ¿qué tercer mundo es este? Porque yo vengo de un tercer mundo donde es muy diferente a esto. Claro. Y de replantearme de dónde vivía, cómo yo vivía, o sea, hasta dónde en realidad lo que yo consideraba que sabía era lo que sabía. O pedir un taco. En la primera vez que fui a comer un taco, que me fui a comer un taco y quedarme esperando cubierto. Porque era lo que yo conocía toda la vida y nunca había visto en ninguna parte cómo se comían los tacos ni había comido tacos. Claro. Entonces es como primeras veces de, sí, muchas. Y esa incertidumbre de, o sea, por decir, cuando tú saliste de Cuba, en algún momento dijiste, ¿y si no funciona? Yo en lo particular decía, funciona porque funciona. Mira, aquí no hay, espérate, que no va a funcionar y que no, 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 no. Funciona porque funciona y lo que me preocupaba era cómo iba a hallar el modo de que funcionara. No de que no iba a funcionar, sino de cómo yo puedo poner de mi parte para hacer que funcione, cómo busco esa forma. Pero, por ejemplo, tú sentiste, Caos. pero cuando, o sea, tú tienes una vida allá, armada, con los problemas de Cuba, con las formas de Cuba.
con el mundo que tú conocías de Cuba. Y entonces llegas aquí y empiezas a querer como emular tu vida de allá. O sea, a decir, híjole, tengo que lograr lo que yo tenía allá. Ah, como que caí mucho en la comparación. O sea, como que caemos, siento que en nuestra vida, como la tenemos enfocada en algo y empiezas a cambiar, sobre todo si tienes algún cambio drástico y empiezas a decir, ay, es que mi vida antes era así, o es que yo hacía esto de esta forma, o es que en mi ciudad los procesos eran así, o yo me desplazaba era así. Entonces, como comienza a cambiar todo eso, empiezas tú como en una contradicción ahí interna de, es que esto era así y ahora acá es asado. Entonces, como Cuidado. sí, ese cambio, esos cambios y esos pequeños, ahora sí que empezar desde cero que vas teniendo y que tienes que ir readaptando, son como los que tienes que ir ahí que un poco nivelando. ¿Te da caos? Sí. Y llega un momento que tú dices, ¿qué hice? O sea, sí voy en la dirección correcta, sí tomé la decisión correcta, Oh. o no, o me equivoqué por completo y no, ¿Y en no sé algún qué momento hacer. dijiste, me regreso? O sea, no me importa, me regreso. En algún momento lo que pensé, más que como que no me importa y me regreso, fue así de cómo me atreví. O sea, cómo si yo no, o sea, si llegué a un momento de colapso que dije, yo no entiendo cómo funciona esto aquí, es que si el médico, que si la educación, que si la renta, que muchas cosas que se pagan, que en Cuba directamente no se pagan, y yo Ujú. me quedé así como de, ¿y cómo yo me atreví a esto? Sí, hubo un momento que me quedé paralizado totalmente, así de, no sé, esos momentos de unos segundos de tu vida que te quedas tieso, así. Yo me quedé así de, ¿cómo me atreví? O sea, no. Sí se me hizo un nudo en la garganta y dije, ¿cómo yo me atreví a esto? No tenía que, no Creo sé. que, y creo que es la única vez que yo te he visto llorar. O sea, si hablamos de cuando ya vivíamos juntos, vaya, Ajá. nunca te he visto llorar. O sea, ni cuando, es más, ni cuando llegaron tus padres, ni cuando hablabas con ellos. O sea, sí sentía que querías llorar, pero yo no te veía llorar. Pero sí recuerdo, la única ocasión que yo te he visto a ti llorar es una ocasión que estabas así como desesperado de esa adaptación a México, de, de que más allá de que nos estábamos conociendo y teníamos muy poquito de conocernos, tú estabas viviendo a la par de iniciar una nueva relación con alguien, estabas como en esa transición de convertirte en un migrante que se establecía en un nuevo lugar, ¿no? Porque mucha gente Sí, también sí, viene sí. de paso, principalmente cubanos, venezolanos, o sea, van buscando el sueño americano. Y entonces tú cuando empiezas a establecerte aquí conmigo, a crear un vínculo ya afectivo conmigo, sí me recuerdo que fue como esa vez que lloraste y lloraste y yo no sabía ni siquiera cómo consolarte porque yo dije, yo no estoy en tus zapatos, no he estado en tus zapatos, no sé lo que se siente abandonar tu país, no sé lo que se siente extrañar a tus Ujú. padres, no sé lo que se siente la incertidumbre de qué hice, por qué me vine. No todo es maravilloso, no todo es sencillo. O sea, migrar tiene un costo muy alto del que pocas personas se atreven a hablar en alto porque les da vergüenza a veces o porque es como las expectativas de la gente que también dejas en tu país son demasiado altas y sabes que allá tienes y dejaste muchos problemas que lo que menos quieres tú a lo mejor es como Ujú. hacerle saber a esa gente que te está costando trabajo y que, porque sabes que tienen muchas esperanzas de que tú lograste salir, ¿no? Ay, se fue. Ay, va a poder Es un hacer. punto, fíjate que sí le diste el clavo en esas palabras. Creo que te cuesta trabajo. También decirle a los demás, oigan, cuesta y está muy difícil y se me está partiendo el alma Sí, claro. en este proceso de adaptación, en adaptarme. Esto es difícil. No, esto no es cantos y sonrisas. Sí, se ve muy lindo todo, se ven lindas las ciudades, se ven lindos Claro, los no, no, no. edificios, está linda la vida, pero definitivamente Complicado. sí, sí, es complejo. Y la vez que tú me viste así, fíjate que llorar, mi momento que yo te iba a catarsis es un momento anterior, Ujú. donde,
pero ni lloré ni nada, fue como que me agarré caminando así como Ciudad de México, no sé si Reforma, alguna calle muy transitada, bueno, allí todo es transitado, donde yo de momento dije, "Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, ¿dónde se me ocurrió a mí esto? Porque yo nunca vi la otra posibilidad de llegar a este mismo resultado de una forma más orgánica. Claro. Entonces es como de, ay, ¿qué hice? Pero este momento que ya yo te conocí a ti, que me fue como de, ya no aguanto más, necesito como un desahogo y fue de Ujú. esos momentos de mi vida en que parecería que sin motivo alguno y de momento sí me rompí. Sí, 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 sí. O sea, porque te recuerdo y dices como de, no, pues en realidad ni siquiera fue como que tú hablaras con tus papás y eso te derrumbara, ¿no? No, no. Sino que fue como esa parte de que yo creo que es como llevas tanto tiempo aguantando que una cosita mínima detonó eso, ¿no? Y entonces, Sí, si yo acompañándote en ese momento, sin tener tanta confianza, digamos, en el sentido, vivíamos juntos, pero la relación se estaba construyendo muy rápido, de una forma, en medio de una pandemia, en sí. medio de una transición migratoria, tú viniendo de dejar una relación, involucrarte en otras, o sea, eran muchas cosas que fue como de, bueno, este niño se está sacando lo que trae ahí dentro y mi única forma que fue así como de, recuerdo que te abracé y te dije, pues aquí voy a estar y Ujú, lo que pueda yo hacer por ti, lo voy a hacer, ¿no? Y como que yo dije, yo no he estado en sus zapatos, ¿no? Y aunque a lo mejor hubiera estado en tus zapatos, ujú. no voy a sentir lo que tú sientes, Claro, ¿no? claro. Pero sí fue como esa parte que dije, híjole, qué difícil, qué difícil, qué difícil la está pasando y como que yo hasta me sentí como en esa parte de, yo tengo que hacer que se la pase bien. O sea, es como yo me comprometo a que te la pases bien porque si yo tuviese que emigrar el día de mañana por la razón que sea, me gustaría que me acogieran en el lugar al que llego de una forma muy amigable, muy amistosa. Ujú, Más allá de que no espero de que me tengan lástima ni nada, pero sí como esa parte de, híjole, pues es difícil adaptarse, es difícil, a pesar de que es el mismo idioma, ¿no? Hay contextos totalmente distintos, ¿no? ujú. Entonces, más allá de lo típico de autobús y guagua, no, hay otras No, cosas no, 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 que... que exceden la complejidad de de la rutina normal de Ajá, la vida del día a día. sí, 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 Pero, o sea, tú en su momento me diste y me acompañaste lo mejor que pudiste, sí. porque, y ahí va la otra parte, o sea, tú, por ejemplo, yo estaba viviendo un proceso, Ujú. pero también para ti era una etapa de tu vida, tú que estabas viviendo en ese momento. Yo en ese momento venía y he venido arrastrando durante muchos años como una etiqueta que me puse yo solo, sabiendo que otras personas también la han mencionado, pero siendo yo consciente de que ay, han dicho mil cosas de mí y a mí no me importa, o sea, es como, Sí, pero esa etiqueta sí te marcó. me marcó y así como de, pues eres un fracasado, ¿no? Y conversabas con familiares o con amigos, con cosas así, y tú veías ese como, ¿no? O sea, como, No había mucha, no te ponían, o lo que decimos la gente, no le doy mucha esperanza, no tengo mucha fe en ajá, él. en él, ¿no? Ah, ok. Y entonces, precisamente en ese momento de mi vida, yo estaba emprendiendo en un proyecto de eventos masivos y se vino la pandemia, entonces hubo todo un tema de se cancela el evento, hubo problemas también con el organizador que yo estaba teniendo, entonces era como de, ¿sabes? Se juntó todo eso, la pandemia, yo me atreví a empezar una relación contigo. En medio de todo ese caos, en medio de que tú estabas migrando, o sea, bueno, llevabas 6 meses viviendo en México, de esos 6 meses ya llevabas uno conmigo, entonces era así como, Sí, es cierto. Yo de hecho te conocí, ajá, justo con
fiesta que estabas preparando, llegué a ir yo al local, todo así todo estaba listo. Y ahora sí que las vueltas que da la vida. O sea, Sí, en una claro. cuestión de menos de 15 días, Terminamos viendo ya. Grey Anatomy en un maratón porque pues nos encerramos y nos Sí, metimos no, a no, no, la, sí, a la pandemia, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues fue para mí duro porque como que yo no había logrado hacer algo que me volviera a motivar. Quedé como, después de que tuve el proyecto del bar, después de, me dediqué a bienes raíces, me gusta y se me hace entretenido y divertido y es algo que disfruto, pero en ese mundo también hay cosas que no me gustan, ¿no? claro. Y entonces era como, uy, o sea, qué difícil esto, ¿no? Eh, Viene el evento y viene la pandemia. Entonces fue como un tema de, bueno, haga lo que haga, estoy destinado Ah, al sí, fracaso. claro. Te sentiste como en esa racha de bar fallido. Ajá. Que la realidad cuando, o sea, en esa historia del bar es como de, siento que Eh, no, cosas de la vida que suceden. Entonces, no todo va realmente contra ti. O sea, de que No, tú no, no, pero hayas sí me faltó operado, también pero habilidades de... sí, pero que, por ejemplo, ¿qué edad tenías? No, pues tenía 24 años. ¿Qué edad tienes hoy? Por supuesto No, 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 tengo que 37, la ha pasado muchísimo experiencia de tiempo. vida habla. Pero en ese inter fue como, he dejado muchas cosas por no trabajarlas, ¿no? Ajá. Y decir, comprarte ciertas etiquetas, comprarte cosas que te vas llenando de inseguridades. Y yo una vez dije, bueno, en qué momento yo perdí La seguridad. la seguridad que yo tenía? ¿No? ¿En qué momento me robé eso de mí? Porque yo no era así, ¿no? Obvio, estás más chavo y tienes muchas ganas de comerte el mundo entero, ¿no? Y he tenido varios empezar de cero y este precisamente, esto, prender un micrófono, prender una cámara, conversar, para mí hoy representa como ese empezar de cero a nivel, digamos, viéndolo de la parte profesional, creativa, siempre me ha gustado como esa parte de ser creativo. Intenté muchas otras cosas. O sea, pero ahí hay una pausa. Porque está interesante eso que dices. O sea, prender el micrófono y este proyecto es un gran empezar desde cero para ti. O sea, después de una pausa Muy grande. en el entorno creativo. Y creativo no solo de algo artístico o algo como de No, contenido, no, no, sino no, de no. entorno creativo, lo que sucede en las vidas de uno, en cómo tú le vas dando forma y te vas moviendo. ¿Por qué un podcast? O sea, siempre te como que te ha llamado la atención el tema de O sea, medios. desde niño me recuerdo que yo hacía películas, emulábamos e imitábamos como estos programas de talk show, de que pase la señorita. O sea, y con mis primos, con mis amigos, siempre hubo como una cámara y jugábamos, ¿no? Filmábamos, hacíamos bromas y grabamos las... A mí me encanta y me fascina ver la cara de terror de las personas, o sea, entonces hacíamos bromas y las filmábamos y luego también hacíamos como que películas y todo eso y me fascinaba, ¿no? Cuando me desenvuelvo en otras áreas de la vida, Ujú. pero siempre me quedó como esa parte de... Yo siempre como que dije, ay, quiero ser como tener a lo mejor como un espacio para poder expresar y como que yo siempre dije aportar mi granito de arena para este mundo y dejarlo mejor que lo que yo lo encontré, ¿no? Ok. Por eso abrí el bar, o sea, con esa idea abrí el bar, con esa idea después se me ofreció un proyecto de una revista dirigida al mercado LGBT, o sea, porque dentro de mí siempre he pensado como de alguna forma yo tengo que cambiar el mundo, al menos el mío, y aportar mi granito de arena. Y entonces, ahora que está como en tendencia esto, pues para mí fue como de, "Ay, o sea, no sé si voy a ser bueno, no sé Ujú. si voy a ser, eh, es más, no aspiro a ser
un gurú de la vida, pero si de algo puedo, o sea, si algo me sirve esto, Más como empatizar. sí, O... sí, pero o sea, lo estoy viendo desde el punto de, no sé si voy a cambiar el mundo de las demás personas, Ah, sí, pero sí. el mío sí. Y en este momento para mí sí me está cambiando esta parte como del... Vengo de intentar muchas otras cosas, ¿no? Intenté pues, la programación, el diseño UX, intenté de project manager, o sea, N cantidad de cosas. Sí. Y yo decía, no, o sea, no me motivaba, no tenía como esas ganas, esa ansiedad que te da cuando algo te gusta, cuando tú sabes perfectamente que se te está dando, ¿no? Y que tú dices, lo ves como un reto, ¿no? Aquí yo me he sentido como, wow, qué padre, o sea, aprender a montar una Sí. cámara, una luz, limpiar un audio, o sea, cosas que tú dices, no, o sea, no es cosa fácil, ¿no? Pero, a diferencia de las otras cosas que intenté, a pesar de que yo no soy de esta área, vaya en el Sí. sentido de técnica, digo, no tengo ningún problema, yo puedo empezar con esto. Y si tengo que empezar de cero, y si tengo que empezar a tomar un curso o a ver un tutorial en YouTube o lo que sea, lo voy a hacer. No tengo ningún problema con eso. Y creo que para mí esto sí es como mi gran regreso al La estrellato. estrella. O como esa parte de decir, reconstruirme a mí, o sea, creo que cuesta mucho trabajo darte cuenta que también tú necesitas como un switch y como esa parte de... Hay cosas Claro. que son, o sea, empezar de cero siempre suena como muy... Filosófico, muy profundo. Sí, no, no, y en los libros de autoayuda es como de... Empieza con una cosa y después otra y le vas sumando otra y le vas sumando otra y le vas sumando otra y cuando tú vienes a ver, al final de 6 meses tú ya haces todo esto, ¿no? Y es como de, ajá, está muy padre, pero en la práctica a veces cuesta hasta levantarte de tu cama. Ajá. Y eso creo que... O sea, ahí voy. Sí hay muchos empezar desde cero. Sí, O sí, sí. sea, no solo se trata, o no solo está como que, o no lo debemos de enfrascar más bien en que empezar desde cero es nada más de migré o No, estoy encendiendo unas cámaras y es un proyecto relevante quizás después de 10 años. claro. No, o sea, también es empezar desde cero en un cambio de hábitos de No, que no, no, dices, totalmente. no sé, empecé a ir al gimnasio por un tema estético de salud, por el que quieras, empecé a leer, o sea, hay muchas pequeñas cosas que también son parte de un empezar desde cero, porque a fin de cuentas son experiencias que van moldeando tu vida. Ah, yo siento que si hay un tema de que tú ves, no sé, quizás en redes sociales, de que hay gente que sí te inspiran, pero es difícil a veces llegar a ese punto, ¿no? De que tú dices, es que me levanto a las 5 de la mañana y es que esto y es que lo otro, ta, 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 ta. No todos tienen esas condiciones porque yo tengo a lo mejor la fortuna de levantarme a las 5 de la mañana para ir a un gimnasio. Hay quien se levanta a las 5 de la mañana porque necesita agarrar un camión porque va a ir a trabajar a 2 horas de donde vive. Entonces, no tenemos la misma sincronía de vida. Hay quien se levanta a las 5 de la mañana, va a ir a ese mismo gimnasio 4 horas porque su trabajo le permite comenzar a las 11 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes la No, oportunidad de empezar y de mover tus horarios con cierta flexibilidad y puedes que editar, que pensar en la creatividad de lo que conlleva un podcast, ¿no? Que yo ahí sí digo, no solo es tendencia, ¿no? Y yo lo digo desde el punto de vista personal, como también, o sea, porque en la parte profesional me tuve que reinventar. Yo venía en la parte de la química, la bioquímica, las ujú, ciencias, un poquito más las ciencias médicas como conjunto, la biotecnología. Y hoy en día soy ingeniero de software, ¿no? Sí me tocó reinventarme claro. y también como que decir, ¿y Eso me fue otro empezar de arriesgo cero. o no me arriesgo? Y fue un Ujú, empezar desde cero porque tenía seguro o mis conocimientos, mi fondo profesional venía de otra área, ¿no? claro. Eh,
Y fue así de, me arriesgo y sí. Y le avancé, ¿no? Y también me pasó como a ti de, ay, esto fíjate, me llama la atención. Sí me gusta y me empecé a preparar. Y llegó el momento donde ya me pude sentar a competir, Claro, a claro. competir en el sentido profesional de Por un puesto. por un puesto de trabajo Claro, con compañeros que tenían también otros tipos y otros niveles de preparación. Entonces tengo compañeros afortunadamente que tienen doctorados, ¿no? Entonces tú dices, claro. competir contigo, ¿no? Mm, En un puesto de trabajo. Y también, o sea, te sientes bien porque dice, bueno, seña de que el esfuerzo tiene su recompensa, claro. ¿no? Y de que prepararse siempre vale la pena para poder tomar las oportunidades cuando llegue. Entonces, siento yo de que en la parte, por ejemplo, esto de las tendencias, porque la programación fue tendencia de pandemia, Claro. precisamente porque todos sabemos lo que provocó la pandemia, ¿no? En cuanto a la digitalización Ujú. del mundo, como lo conocemos. Entonces, pues sí, se abrió mucho campo en esa área que permitió que personas que precisamente no veníamos de ingeniería en sistemas, de ciencias de la computación, Tomaran la nos oportunidad. pudiéramos tener esa oportunidad. Claro, Como hoy un podcast, más que ser tendencia, porque si hay muchas personas que han comenzado este proyecto, probablemente tenían la misma inquietud que tú. claro, Y entonces, no solo es tendencia, sino se convierte que hay cierta accesibilidad y también nos hemos dado cuenta de que vale la pena arriesgarse quizás a emitir opiniones, a compartir una reflexión y en que muchos tenemos, ahora sí que valga la redundancia, mucho que decir y mucho que compartir. Y entonces quizás la gente se atreve, como tú, a decir, lo voy a intentar y veré qué pasa. claro. Sí, o sea, pues es como esa parte de... Es muy difícil dar el primer paso, Sí, es lo pero que más después del cuesta. primer paso yo creo que es como... Viene el segundo y luego el tercero y cuando vienes a ver dices, ok, no voy tan rápido, no, o sea, me estoy tropezando en esto, no es sencillo, pero bueno, lo estoy haciendo, lo estoy intentando, ¿no? Pero sí cuesta mucho trabajo también. Y a mí, por decir en particular, me costó muchísimo trabajo esa parte de también entender que todo es un proceso, ¿no? Y que no es como sencillo llegar a donde quieres estar, ¿no? Y la presión social también siempre es como, eh, a tal edad tienes que esto, ¿no? A, a tu papá a esa edad ya tenía esto. Y entonces son como cosas que tú dices, híjole, pues es que yo ¿Se ha ha sentido cambiado fuerte? el mundo, pero O sea, ¿se ha sentido fuerte el tema de la presión social, de las expectativas sociales? mm, no, siempre he tomado las decisiones que yo he querido y como yo he querido. Pero sí siento que hay una parte de mí que sabe que la demás gente es como de, Ok, sigue sin su rumbo, o sabes, como esa parte como de... Y hay gente que tiene un trabajo que odia y detesta y que claro. quisiera aventar y decir, hoy quiero pintar o quiero, no sé, dedicarme a otra cosa, ¿sabes? Entonces es como esa parte de, pues a lo mejor, o están en una relación donde saben perfectamente que ya no, ya caducó, ya no se reinventó, ya tuvo su ciclo Ujú. y están ahí, ¿no? Entonces es como, sí da mucho miedo y es un proceso muy fuerte el darte cuenta que lo más valioso que estás perdiendo es tu tiempo, porque ese sí no lo vas a recuperar. No, 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 totalmente. O sea, eso sí, y yo a mí sí me pasó esa parte que yo dije, híjole, ¿cómo no empecé esto antes? No, o sea, sentado ahí editando, yo dije, ¿cómo no hice yo esto antes? O sea, si a mí me encanta esto, ¿por qué yo no lo hice antes? ¿Por qué no me atreví antes? Porque dar el primer paso es lo más difícil. Sí, sí, O sí. sea, y es como, en efecto, salir de una relación donde sientes que ya ese ciclo terminó, Claro, darte cuenta y dar ese primer paso y recomenzar y hacer nuevas cosas cuesta mucho. muchísimo. Levantarte y decir, voy a empezar a hacer ejercicio y ir la primera vez y levantarte la primera vez y ponerte las zapatillas la primera vez y cambiarte, cuesta muchísimo porque ¿No? Y esa parte también de siempre estamos pensando en
cómo nos juzgan las demás. Y a lo mejor la gente ni siquiera te pela, Sí. ni No, no, te no, no. fuma, ni sabe que existe, ¿no? Creo que totalmente es un tema Ajá. de uno que piensan que, como que medio Pero que cuando- piensa que el mundo gira alrededor de Claro. uno, pero no, en realidad la gente ni se percata. No. O sea, hay gente que está muy ocupada con su vida, ¿no? Otra no. Otra como yo. Pero hay una que sí que dice, yo estoy ocupada con mi vida, ¿no? Y sí como que he aprendido a ser un poco más de ponerme en el lugar de las otras personas, de decir, híjole, pues probablemente no la está pasando bien este chavo, ¿no? O sea, porque quizá yo he estado ahí. Quizá yo he sido ese chavo que está así como... o sea... Pero sí es darse cuenta, creo que es lo más cañón. Y es el primer paso. O sea, antes de dar el paso, es darte cuenta que ya no estás Que cómodo donde necesitas estás. dar el paso. Ajá. Esa es la primera parte. Y obvio, también es como empezar desde cero, que es lo otro que, o sea, suena bonito y mucha gente te impulsa. Es que puedes recomenzar, es que puedes empezar, es que No, siempre tienes la ahí... oportunidad. No, stop, ok. No, hay que ver cómo se empieza. Hay que a veces prepararse para poder recomenzar. No es como que vas y mañana dejen su trabajo porque el sueño de mi vida era ser carpintero y siento que soy bueno en eso. Y sí. Pero Ujú. espérate, porque probablemente tengas que analizar cuáles son tus responsabilidades y cuáles son todas las acciones las acciones que tú tienes que tomar Para poder dar para ese poder paso. decir, voy a dar el paso ya. Claro. De la mejor forma, ¿no? Hay quienes tenemos que dar a veces, y todos, ¿no? En la vida hay veces que tenemos que dar pasos de no queda de otra y tengo que dar el paso. Pues, sea o no sea el momento, lo tuve que dar. Sí, como cuando tú dijiste, yo, a ver, a Cuba. O sea, que yo te dije, tú volverás a Cuba y tú me dijiste a Cuba, yo vuelvo con los pies por delante. Sí. Y yo, ¿qué es eso? Y tú así de, pues, muerto. O sea, a mí me regresan a Cuba muerto. Y eso es algo que yo me quedé así como de, me puse así como de, yo, si me fuera de México y no me fuera bien en el extranjero por cualquier circunstancia, probablemente sé que puedo volver a mi hogar, puedo volver a mi casa, a mi comida, a mi entorno, a mi, ¿sabes? Claro. Y cuando tú me dijiste, no, yo, o sea, yo no, porque yo salí de Cuba para mejorar, para esto, para el otro, fue como que dije, híjole, debe ser bien difícil cambiar ese switch de decir, a ver, yo recuerdo por qué salí, ¿no? Yo recuerdo por qué hice ese movimiento, yo, o sea, que tampoco está mal si en realidad no te está funcionando tu plan, que tú dices, oye, es que yo tenía planeado esto y no me está funcionando. Tú lo tenías clarísimo que no ibas a regresar. Sí, A sí, lo sí. mejor ibas a seguir para Estados Unidos, a lo mejor te ibas a ir a China o donde fuese, Sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero también pasa como esas expectativas de, por decir, a mí me pasó en la programación, ¿no? Empezar la programación y, ay, todo muy padre, y el éxito y aquello y lo otro, y, o sea, pausa, no me gusta, lo estoy intentando, no me está gustando, ¿no? Y me pasé ahí un año y medio, una cosa así, Sí. que tú dices, o sea, no, 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 no. Array, no es conmigo. No, 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 yo dije, array, no, 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 no. Y yo te veo a ti y digo, qué fabuloso y qué increíble que él encontró en este mundo y en este país y las oportunidades se las abrió, se dio cuenta, las tomó, las ha exprimido y está increíble. Pero no porque a él le funcione significa que a mí me va a funcionar. O sea, y Sí, 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 sí. O sea, totalmente, o sea, porque te funciona a ti, es como a ti te hay cosas que te han funcionado que yo diría difícilmente me funcionen a mí, ujú, porque tu forma de ser es totalmente es distinta. tiene ciertas habilidades que yo no tengo, entonces no, a todos no nos No. funciona lo mismo. Y Eh, darte cuenta de eso también es muy valioso porque a lo mejor puedes estar tomando un camino, puedes tener dudas, puedes decir, esto no me está pareciendo y ahí puedes modificar tu plan, ¿no? Como de, por acá. Pero si definitivamente estás tomando un rumbo que tampoco es el que te está gustando, no tener miedo de decir, híjole, es que, ay, ¿sabes? Que fue como cosas que yo me compré de decir, o sea, hice esto, me falló, hice esto, me falló, hice aquello, me falló, ¿no?
Entonces ahora digo, hago esto y, o sea, yo digo, lo voy a hacer por mí, para mí, pero te gusta y me y encanta. tienes la intención. Y es que cuando tú logras encontrar quizás algo que medio que te guste o medio que te sea, y digo medio porque, ay, tampoco Mm. tienes que esperar a que te guste 10,000% y sea el sueño de tu vida, Ay, no, porque no, no, no. no todos nos podemos dedicar al sueño de No, nuestra no, vida. no, por Y supuesto hay no. cosas que no sabemos que es nuestro sueño, Hasta que las pruebas. pero las pruebas, y a mí por ejemplo, me pasó eso con la programación, que en mi vida me imaginé yo que iba a tener algún interés. Es más, yo tenía familiares que eran ingenieros informáticos muy buenos y yo decía, ¿para qué estudian eso? Porque yo también quería algo que cambiara el mundo. Y sí, iba en ese camino, pero cuestiones de la vida, no. Y hoy colaboro a mejorar la vida, el comercio de muchas personas desde otro punto de vista y desde otra arista. Y tuve la suerte de que me interesó también esa área, pero porque en cierta forma me di la oportunidad, más que verme forzado, como que me di la oportunidad de probarlo y dije, ah, fíjate, no tenía ni la idea de que esto podía llegar a ser así. Entonces eso es como una parte positiva quizás del arriesgarse, del recomenzar y de darte la oportunidad Y de también, poder ¿sabes qué? comenzar. Es muy importante el entorno que tienes. Ah, sí. O sea, Sí, sí, sí. cuando sí tienes como un apoyo, un amigos, familiares, y no necesitas tener muchos, ¿no? Y no necesitas tenerlos, pero a lo mejor son de mucha ayuda Ujú. y te sostienen en esos momentos donde te haces tú dudar de ti mismo. El tener como ese soporte de decir, híjole, oye, me siento muy perdido, Ajá. pero... ¿Qué? Ajá. No, bueno. Y es como esa parte de... Es muy, o sea, es necesario también saber hacer equipo y también saber pedir ayuda en el sentido de, no, o sea, quiero hacer este cambio en mi vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero empezar a ir al nutriólogo, quiero empezar al gimnasio, esto, aquello y lo otro, ¿no? Y es como, sí, está bien, o sea, esos son tus nuevos hábitos, eso va a ser tu nuevo estilo de vida o la nueva forma que quieres empezar a encaminarte, ¿no? Y lo que menos esperarías es que yo entorpeciera eso y dijera, ay, pues que lo haga él, ¿no? Entonces, tratas también tú como de, a mí en este caso, como tu pareja, de decir, bueno, Ujú, ¿qué se puede hacer para que él logre su objetivo? Para que él sea como, ujú. me vea a mí más como un apoyo, más que como un, "Ay, ahí va con su quinta vez para tener el cuerpo de Operación Bikini". Entonces, ¿no? Operación Triquini. Sí, o sea, entonces, pues también es importante con quién te juntas, cómo, o sea, cómo te vas desenvolviendo, porque pues las buenas mañas también se pegan, ¿no? Entonces, Sí. si tú quieres, y no como que quieras la vida de esa persona, sino si tú quieres tener o sentirte mejor contigo mismo y hay un referente en tu vida, trata de ser más como ese referente, Claro. ¿no? A él le va a funcionar una cosa y a ti te va a funcionar otra. Pero en algún punto puedes encontrar un equilibrio y decir, mira, esto le funcionó y a mí también. Ajá. Sí, sí, O sí. esto definitivamente a mí no me funcionaría, ¿no? Y sí, sí, sí creo que es como súper importante eso. O sea, creo que gran parte del éxito que yo siento que es como de, por ejemplo, tú, ¿no? Que lograste establecerte en la tecnología y en ese ámbito, es precisamente porque hubo también un equipo que dijo, bueno, apostemos por esto, como sea. Siempre llegas, o yo creo que muchas veces llegamos en equipo. Y en equipo de tus, o sea, tus amigos o tu familia o tu conocido o el que sea que tuvo, o sea, porque hay amigos, hay circunstancias, hay gente que están no siempre en tu vida, estuvieron en una etapa de tu vida, pero Ujú. esa gente en su momento, o esas personas, para decir gente así tal cual, eh,
te proporcionaron y te ayudaron en el camino a tu crecimiento. Ujú. Por ejemplo, tú fuiste y has sido siempre muy equipo conmigo, ¿no? De ayudarme en muchas cosas, de facilitarme la vida. Entonces, no llego yo a ciertos logros personales, de mis metas personales, Ujú. de mis Y son proyectos tuyos. personales, Ujú. son míos y yo mismo me los reconozco y me abrazo a Ujú. mí por eso y digo, muy bien, vamos bien, pero sé que no llego solo, sé que llego, digo, también gracias a mi esposo que me ha ayudado, gracias a tu mamá, a mi suegra que también ponen su grano de arena, también gracias a mis Ujú. papás que en su A tus momento papás. me han permitido y me pudieron ayudar y apoyar en Y todo entender esto en todo tu proceso. y entender en muchísimas otras cosas, a tu hermano, o sea, gente que a veces tú dices, ay, pero es mínimo, sí, pero esas ayudas mínimas son las que nos complementan en la vida. Ujú. Como mismo también vale mucho la pena tener esos amigos, esa familia, esa gente que te ubique, porque a Claro. veces tenemos muchas dudas, tenemos muchas cosas y también el que te ubiquen. Y que te ubiquen no es que hay que decirte, oye, espera, en mala forma. No, 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 no hay que confundir el ubicar en porque quieres hacerlo o porque tienes dudas de no Claro. hacerlo, porque te sacan, o sea, te puede llegar a impulsar, como mismo si te llegases a juntar con la gente equivocada en el mejor sentido de la palabra, equivocado, porque hay personas que tú dices, no te das cuenta en el momento, pero tiempo después dices, espérate que no, no, Claro. definitivamente no iba por aquí, quizás por eso ya hoy no tenemos la misma relación, la misma amistad, incluso la misma convivencia como familia, Ujú. y tampoco eran gente que te aportaban, tampoco En era este gente momento que, ya no te aportan. literal, Sí. hay personas que sí les pasa eso de, te quiero ver bien, pero jamás mejor que a mí. Ah, sí. Y, por ejemplo, nosotros en lo particular, sí, yo trato de, y digo, no, al revés, me encanta que a la gente le vaya bien, muy bien, y lo mejor que Sí. le pueda, porque es como que yo siento que se contagia. Digo, sí, sí, te inspira, te da de Deseos. deseos y tú dices, ay, qué bien que le va bien. Yo Claro. también me voy a atrever, no es lo mismo que evidentemente que hasta las personas, desde tu trinchera, desde tu punto de vista, dices, yo también, fíjate, sí me voy a animar. Tenía mis dudas, pero creo que me inspiró a dar un Ujú. paso más, porque yo siempre digo, sí, hay que llegar a la punta de la escalera, pero no voy a dar dos, no me va a trepar 3 escalones de uno solo, no, es pasito a Poco a pasito. poco. Pues sí. O sea, en realidad sí. Bueno, o sea, como mi conclusión es, empezar de cero cuesta mucho trabajo. Así. No es romántico, no es sencillo. No, no, no. ¿Vale la pena? Probablemente sí. ¿Cuántas veces vale la pena empezar de cero? Para ti, ¿cuántas veces valdría la pena empezar de cero? Eh, Me queda así porque digo, es confuso porque, o sea, si me le llevo de que hay varias cosas a empezar desde cero, te diría, bueno, depende, probablemente ciertas cosas indeterminado, o sea, puede, Las que sean suficientes. sí, mientras lo considere, hay grandes empezar desde cero que pueden ser esas catarsis de tu vida, esos momentos caóticos que todos tenemos, que sí tienes que tener, uno tiene que tener un Cuidado. límite, Sí. uno tiene que decir, cuidado, van temas desde la edad que no podemos negar, no siempre. No, O sea, no. sí podemos empezar, no importa que tengas 60, 70, pero tienes que ver cómo empiezas ciertas cosas y ciertos planes de tu vida, porque a ciertas edades, sí, la verdad ya hay que haber logrado no, ni casas, ni esto, ni lo otro, pero si no haber logrado cierta estabilidad porque, pues, la vida tiene un ciclo, entonces no pienses en, no sé, en migrar a lo loco, no organizadamente. Hay gente que a lo mejor tiene una oportunidad increíble con 70 años Claro. de emigrar. O hay quien pueda hacer el viaje de su vida con 70 años, eso sí está muy espectacular, pero a lo loco y desordenadamente, cosas, no sé, que hacemos de jóvenes, que sí diría no la volvería a hacer ya con más edad o no sé, así, ese tipo de experiencias sí diría, no todo es así de romántico, siempre podemos empezar. No. Yo en lo personal Sí, no, yo también y en mi comparto eso. opinión pienso que es de cosas a cosas. Ah, puedes empezar a adquirir nuevos hábitos, puedes, no sé, empezar a dibujar, tomar una clase de No, salsa. a ver, también puedes, o sea, hay matrimonios que ya no se toleran, no Ah, sé, ujú. y puedes empezar de cero, así lleves 40 años de casado. O sea, si ya no te sientes a gusto, es súper válido decir, no, o Sí, sea, sí, basta. Ah, sí.
vas a empezar una nueva etapa en tu vida y también es valorar lo que has construido. Si sientes que ya viviste inclusive tu duelo dentro de ese tema y Ujú. para ti es muchísimo mejor, qué padre. O sea, qué padre pero todo tiene una consecuencia. Sí, Todo. Empezar de cero también significa renunciar a otras cosas. sí. Sí. Y ese costo hay que asumirlo. Ese costo hay que pagarlo. Porque no es nada más de, ay, la novedad y es, no. También es las partes que vas dejando tú de ti. Porque al empezar cualquier cosa, también renuncias a otras. Es que esa es la idea que no nos podemos comprar. Ese empezar desde cero, como me lo están vendiendo muchas veces hoy en día, de con esa adrenalina de que la vida tiene que ir así como montaña rusa. Espérate que, no, espérate, aguántame. No, la vida afortunadamente hay rutina, afortunadamente hay ciertas cosas que son cíclicas, hay ciertas cosas que ocurren siempre y todos los días y es normal, es fabuloso, qué bueno que es así, porque no es esa montaña rusa de hoy estoy en París y mañana estoy en México. No, y qué increíble. Yo hoy estoy iniciando un podcast y mañana estoy, no sé, lo que quieras imaginarte. No puedes ir como, o sea, no puedes empezar desde cero mirándolo como desde esas adrenalinas de recomenzar. No puedes estar en Estados Unidos con una vida estable y de momento mañana estar llegando a México y decir, y no sé ni siquiera qué voy a hacer, pero la adrenalina que eso te produce No, en tu vida. te motiva. Sí, que te motive y te mueve, sí, pero tienes que tener mucho cuidado con eso porque esa historia que están vendiendo y el sentirte así y el tú, tú no tienes que buscar y diferenciar de las emociones y las trabajando porque sí, no, hay cosas que son serias Muy serio. hay pequeños pasos que uno los ve insignificantes en la vida, pero totalmente, son los más relevantes y pueden marcar toda la etapa, toda una gran etapa en la vida de uno. Y parte de eso, por ejemplo, un matrimonio que tú dices, después de 40 años de casado, te des cuenta de que ya eso cumplió su ciclo. Y es muy válido, pero lleva un análisis yo creo que profundo el decir, yo pasé 40 años aquí, espérate, porque siento que ya cumplí este ciclo y analizar muy minuciosamente muchísimas cosas, muchas cosas. Y eso siento que va en un plano de una relación, va en un plano de cambios de país, va en un cambio a veces hasta laboral. Hay personas y no nos damos cuenta y decimos, le damos mucha importancia a la relación, ¿no? A veces el que alguien se deje de, cuando termina de trabajar después de 40 años, de 30 años en un puesto laboral, también vive un duelo, también sufre, también se siente mal porque su rutina, su vida entera estuvo en los últimos 30 años en ese lugar de trabajo, con esas personas, en esas dinámicas. Claro. Entonces, igual que no solo es que te fuiste a lo mejor porque te jubilaste, ¿no? El No. decidir porque te dio de momento y dijiste, después de 40 años que llevabas ahí en ese trabajo, en esa profesión, ya esto no es para mí. No, también lleva un análisis de espérate, porque si ya yo he hecho toda una carrera laboral en esta parte, ¿por qué después de 40 años y al cabo de quizás finalizar un ciclo laboral, quiero cambiar y quiero recomenzar en un área determinada o hacer otra actividad? O sea, sí siento que hay cosas O sea, sí comparto esa opinión, pero no al 100 porque sí siento que, sí, o sea, sí entiendo que es como de, tienes que estar aterrizado, sí. porque sí, la vida no es una serie de Netflix, o sea, no, definitivamente no. Y nos han como Estamos inundados. inculcado, o estamos muy, como muy, de que tú ves, prendes la televisión y pones una serie y la maravilloso que vive y que, ay, ¿sabes? O sea, como esas historias como totalmente perfectas y pulidas que tú dices, es que mi vida no se parece a nada a eso, Ujú. Y dar ¿no? ese salto pensando que la tuya se va a parecer Ajá. a Y esa. esa loquera de, lo boto todo y me voy. Dices, ¿qué valor? Hay que tener mucho valor para eso. Y, y también hasta dónde tu decisión involucra a otras personas. O que te involucre, así te involucra a ti solo, es de todo, tienes que pensar en todo lo que cuesta lo que estás haciendo a futuro, porque te entró la loquera y tú dices, ay, lo hice bien.
y a todos nos ha sucedido probablemente eso en algún momento con ciertas situaciones. Pero después tú te puedes dar cuenta que dices, espérate, que esto tuvo sus consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo desgraciadamente tiene un precio. Todo. Y un precio y no es monetario. No, Hay no, un no. precio emocional, hay un precio en tu calidad de vida, en Pero muchas aristas de también tu vida. depende mucho cuál sea la situación. No, sí. Hay gente que a mí me llegó a pasar, ¿no? Que yo decía, es que, o sea, llegó una vez donde me recuerdo perfectamente que yo dije, bueno, ¿cuál es mi, o sea, ¿para qué me levanto hoy? ¿Sí? Sí, 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 o sea, yo dije, ¿para qué me levanto hoy si yo, qué estoy haciendo? Y levantarme ese día para mí fue una victoria. Porque yo dije, Claro. ¿qué, o sea, cuál es la diferencia que me quede aquí todo el día si lo único que voy a hacer es Existir. desayunar, existir y limpiar? Y Y para te, mí eso fue como de, no, a ver, o sea, estás aquí y... pero te diste cuenta, o sea, te venía pasando y te diste cuenta en ese momento. Sí, o Fuiste sea, fui consciente de me consciente está pasando de esto. me está pasando esto y yo estoy muy contento con toda mi vida, pero me está pasando esto. Mm. O sea, y me pasó de esa parte de que dije, yo estoy muy contento con mi vida, pero ¿a qué me levanto? O sea, ¿por qué me estoy, cuál es el propósito? Y entonces fue como esa parte de decir, "Ujú", o sea, no tienes una motivación, no, ¿qué está pasando dentro de ti? Que te estás preguntando de si tú te sientes aparentemente muy bien con tu vida, pero no te quieres levantar de la cama, Ujú. ¿no? Y entonces, para levantarme de la cama, para mí fue como un, bueno, voy a empezar a hacer este paso y Ujú. a ver qué sigue, y a ver qué sigue, y a ver qué sigue. Pero no tenía yo un mapa de decir, híjole, es que lo tengo clarísimo, ¿no? Para mí el podcast ahorita es como, tengo claro que lo quiero hacer. Ajá. No sé a dónde me va a llevar. Ujú, ujú. No sé ni para dónde vaya a ir esto, ¿no? Pero tengo ya un propósito de que digo, ay, sí, ya, o sea, me despierto y digo, tengo que hacer esto, tengo que ver esto, aquello, el otro, me informo, estoy tomando mis clases, o sea, y impongo atención a esas cosas, pero me cuesta trabajo, ¿no? Y digo, híjole, hay gente que la está pasando muy mal Ujú. y no nos damos cuenta de eso porque nadie quiere mostrarse vulnerable, ¿no? Porque también venimos como muy de mostrarte vulnerable es como una debilidad, como un, ay, la está pasando muy mal, ay, no logra, eh, Cuajar algo. no, y no logra controlar sus emociones, no logra, y es como de, no, a Sí, ver, o tener sea, esta... somos tan complejos Sí, que miedo al que puede controlar todas sus emociones. O sea, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Porque hay cosas que pues están y tu cabeza es más, o sea, que te van a rebasar. sí. Y entonces, no sé, como que esa parte de empezar de cero es muy padre, sí. Qué bueno que, o sea, qué bueno que te des la oportunidad de darte cuenta que donde estás ya no quieres estar. Ujú. Qué padre, porque hay gente que se la pasa su vida entera no dándose cuenta de eso, ¿no? Y se quieren venir a dar cuenta, uff, después, cuando se le ha pasado mucho tiempo. Ujú. Y yo siento que así sea salir a caminar porque tú hazlo, hazlo, hazlo. Sí, yo, o sea, sí comparto tu opinión de ay, todo tiene una consecuencia, sí, por supuesto, pero también no hacerlo tiene consecuencias también. Entonces es depende qué tipo de consecuencia, cuál es el precio que quieres pagar. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? Sí, no, o sea, sí te doy la razón en ese punto. Sí, yo lo miro más como de ese de, tenemos que tener madurez, no podemos estar haciendo las cosas porque sentir esa adrenalina de estoy cambiando y sentir que voy evolucionando o que para yo evolucionar forzosamente tengo que dar esos saltos y esos No. cambios, Ujú. cuando pueden haber pequeños saltos y pequeños cambios que también te hagan sentir que estás evolucionando y que
porque constantemente es lo que sucede. Nos Claro. vamos transformando y vamos cambiando como personas, como en nuestro entorno y así. Y no significa que No, o sea, sí tengo que entiendo. cambiar muchas grandes cosas de tu entorno o pilares importantes de tu entorno, dígase, familia, amigos, trabajo, ¿no? Que son para la mayoría de las personas pilares. Ay, no, tranquilo. Son pilares fundamentales sí, el ser humano como un ser biopsicosocial. No siempre tienes que cambiar esos pilares. Hay cosas que tú vas a cambiar de tu entorno, quizás más pequeñas, pero que te hacen evolucionar y también te van a dar satisfacción. Eso yo más como que esa parte de, sí, un poco conservador en el sentido de, hay que lanzarse, sí, hay que empezar, sí, pero también trata siempre que te sea posible de evaluar cómo puedes empezar y qué condiciones tienes para empezar. No de dudar, o sea, no a veces de vivir en la duda constante también, porque también si te vas a pasar la vida entera preguntándote si vas en la dirección correcta, no, a veces hay que dar el paso porque si no, nunca te vas a enterar si vas en la parte correcta, ¿no? Sí. Y es como sí, siempre es muy válido intentarlo. Hay cosas que, o sea, tienes que ir midiendo un poco el riesgo, ahora sí que el riesgo-beneficio un poco y lo compensando. O tratar, sí, como para mí, ¿no? Es como de vislumbrar un poco el panorama hasta donde se te permita, porque no siempre lo puedes hacer. Y no, obvio, no generalizo porque todos tenemos situaciones y particularidades en la vida. No es tan lineal ni es tan No. sencillo así de yo vivo una experiencia, tú tienes otra, y si la gente nos comenta, nos vamos a Ujú. dar cuenta todavía de que hay N cantidad de experiencias, N situaciones que a lo mejor a veces ni siquiera se No, no, imaginan. no, claro. Y repito, ¿no? O sea, estas son nuestras opiniones y son Sí. lo que nosotros pensamos. Nosotros no somos... No soy mm, una autoridad ni es un marco no, y de... carezco de mucho conocimiento profesional en esas áreas, ¿no? Yo lo estoy pensando como de, bueno, a mí en este sentido me ha pasado esto. Sí, como ser humano, como persona Ujú. de mi experiencia personal y tu opinión personal. Sí, Sí, como yo también en totalmente. mi experiencia como persona, como lo que yo haya vivido en mi corta vida. Ujú. Porque si le pregunto a mi abuela, probablemente es otra Por generación, supuesto. otro pensamiento y otras cosas. Ujú. Y así si le preguntas a tu mamá, no, entonces es como Pero bueno, pues estuvo interesante esta una conversación. plática interesante. Sí, muy controversial porque pues son opiniones encontradas, en otras cosas sí coincidimos, ¿no? Pero definitivamente para mí empezar este proyecto contigo lo hace muy especial, pero para mí es todavía más especial porque hace mucho tiempo tenía ganas como de empezar esta parte de ocuparme de mi mente, de mi creatividad, de mis cosas. Y agradezco que seas a tu lado y a tu orilla, en tu compañía. Y para mí, o sea, para mí es como muy padre esto. No sé si esto va a salir bonito, si va a salir mal, si lo que sea, pero lo estoy disfrutando. Y esa parte es increíble. O sea, es increíble de si alguien en casa tiene dudas, Sí. hágalo. Hágalo porque Hay que atreverse. significa que lo que estás haciendo, si ya estás dudando, significa que lo que estás haciendo ya no te está llenando. Pero trata de hacerlo un poco, no te vayas a querer rapar, o sí, ¿no? Ya ves ahí a mi Britney que anda. Tic, tic, tic. Ay, un día la voy a tener aquí sentada. Así, ven, amiga. Ven. Tú y yo necesitamos una conversación Si Katy Perry urgente. fue a Venga la Alegría, Britney puede venir. Ah, nos tocó juntos. Y la puedo tener aquí. Esto es México. Y en México todo se puede, todo se vale. No, todo, 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 Aquí todo. nada asusta. No sé, me alegro mucho que te sientas bien, que te sientas que este recomenzar es positivo. Para mí, a mí me asusta porque yo hace tiempo, hace un mes atrás, no me hubiese imaginado en mi vida, pero nunca,
que yo iba a estar acompañándote en este proyecto. Creo que para mí, de mi punto, fue como somos un equipo y como esposo, como pareja, como amigo, no de vida, compañero, tampoco es como no te voy a entorpecer y me sumo, ¿no? O trato más bien como de buscar sumarme. Y también obvio, dudo y me da esa duda de debería, no debería, pero digo, bueno, mira, lo voy a acompañar y te di el sí, bueno, sí, lo intentamos. Yo te apoyo apoyo esa moción Claro. por unanimidad, sí. Y digo, bueno, y a ver qué sale. Pero la verdad, sí fue, para mí es un completamente desde cero. Yo no tengo idea. Es más, ni siquiera. Tú dices todavía de niño yo jugaba y grababa. No, yo en mi vida, si apenas subo fotos en Instagram o una cosa así, muchas veces reposteo lo que tú haces para los dos. O sea, una foto que es un momento de los dos. Entonces, pues para mí sí es completamente tener esto delante o una cámara delante y pensaría de que pensé que iba a ser más caótico, que me iba a sentir Abrumado. mucho más abrumado, pero nada, pues ahora sí que creo que es un proyecto de poco a poco y que hay Irá que tomando tener su rumbo. paciencia y que vaya tomando su rumbo. Como mismo nosotros también vamos a crecer poco a poco y obvio vamos a ir mejorando y teniendo habilidades porque No, la retroalimentación que nos vayan sí. dando. Y obviamente siempre como alineando los objetivos que cada quien tenga, ¿no? No, y creo como que también, o sea, por ejemplo, a mí, o siento que uno se va soltando un poquito más, le va Ujú. quedando más sencillo porque ya te adaptas o lo empiezas a normalizar estas nuevas herramientas, ¿no? De un micrófono, una cámara, o ya va quedando mejor. Ya no tropezaré tanto con el brazo del micrófono. Sí. Entonces, pues nada, Pues si esto ha usted sido un episodio llegó más. hasta aquí, se le agradece. También si se fue a los 5 minutos, se le Se agradece. le agradece. Finalmente, pues, este va a ser un espacio todos los miércoles, 8 de la noche, por los canales oficiales que van a ser YouTube, Ujú. Apple Podcast, Spotify. Spotify. ¿Amazon tiene? Amazon sí. Ah, Amazon, sí, Ajá. sí, según yo tiene. Aquí pondremos, pues, los datos de esas cosas, ¿no? Sí, de redes, sí. A ver, se va a subir donde veamos que se puede subir. Y de chance de subirse, Ahí ahí lo subimos. apareceremos, Ahí ¿no? usted mire, dele campanita, dele suscribir, dele follow, comente, si comenta bien, mejor. Si quiere dar retroalimentación, muy bien. También Y si quiere contar lo que le pasa o empatizo, se siente identificado, mira, mande también un inbox. maravilloso. Muy bien, comparta que siempre Es queremos bueno, saber. es muy bueno. Aquí todo queremos saber, aquí escuchamos. Aquí juzgamos, Juzgamos. escuchamos todo. Vamos a compartir, no vamos a evidenciar a nadie, pero sí Mm. compartiremos experiencia porque se trata de eso. Así es. Entonces, pues yo soy Carlos Manuel. Yo soy José Luis y nos vemos el próximo miércoles. Esto es Nos Tocó Juntos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Icónico de ti. Icónico. Y Empezar de cero suena muy bonito en los libros de autoayuda, como si fuera un acto épico de valentía. como si supiéramos exactamente qué estamos haciendo. La verdad es que la mayoría del tiempo no tienes ni idea. Solo sabes que algo terminó y que seguir ahí sería peor. Así que das un paso y luego otro, aunque te tiemble todo. Aunque a veces parezca que lo estás haciendo todo mal. Lo importante no es que el camino sea perfecto, es que sea tuyo. Porque empezar de cero no es rehacer la vida que perdiste. Es construir la vida que todavía no sabes que puedes tener.